Los socialistas de Tarazona queremos contribuir a que los turiasonenses sean ciudadanos con futuro y oportunidades, para que el proyecto personal que cada uno de ellos se haya marcado pueda desarrollarse en Tarazona y no tenga que marcharse fuera a municipios colindantes. Para ello solo podemos prometer trabajo, humildad, esfuerzo e ilusión. Queremos demostrar que se puede gobernar de otra forma, gobernar pensando en las personas, defendiendo el estado de bienestar, una educación pública de calidad y una sanidad pública universal, trabajando para que nadie se quede en riesgo de exclusión social. Pedimos a los turiasonenses que nos den la oportunidad de demostrar que es posible gobernar movilizando todos los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento para ayudar a las empresas a que creen empleo, concitando alianzas con los agentes sociales y fomentando el diálogo social. Ofrecemos un ayuntamiento cercano y transparente, moderno y eficaz, siempre al servicio de los ciudadanos de Tarazona y sus pueblos de alrededor. Para gobernar con las ventanas abiertas, donde todos los turiasonenses tendrán siempre abierta la puerta del despacho de la alcaldía. Si gobernamos en Tarazona, proponemos un gobierno municipal en el que todos puedan confiar plenamente en la seguridad de que siempre trabajaremos con decencia, solidez, fortaleza y energía para servir a los ciudadanos. En el PSOE de Tarazona nos comprometemos a entregar todas nuestras capacidades, conocimientos, esfuerzo personal y toda la dedicación de Leticia Soria y su candidatura para que Tarazona y los turiasonenses puedan empezar a avanzar por el camino de progreso, bienestar y desarrollo del que nunca debieron salir hace años. Queremos una Tarazona que sea un espacio común compartido y un lugar para la convivencia, una ciudad sostenible y accesible, una Tarazona de las personas y sus derechos donde nadie se quede fuera y que cuente con unos servicios de calidad. Para ello, necesitamos que nos apoyes. Buenas tardes. Gracias, corazón. Buenas tardes, amigas y amigos, y sed bienvenidos a Tarazona. Estáis en vuestra casa. Es un auténtico placer para mí estar yo hoy aquí con todos vosotros y todas vosotras. De verdad que, sinceramente, os agradezco de corazón el esfuerzo que sé que habéis hecho para acompañarme esta tarde tan especial para mí, en la que vamos a dar a conocer en sociedad la candidatura con la que el próximo 26 de mayo, no os quepa duda, vamos a conquistar, a reconquistar la alcaldía de Tarazona. Quiero agradecer especialmente a Javier Lambán, nuestro secretario general y presidente del Gobierno de Aragón. Muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos. Sabes que esta tarde era especialmente importante para mí que hoy estuvierais aquí con nosotros, que de alguna manera dieras ese empujón y ese respaldo a la lista con la que nos vamos a presentar y estás aquí. Por tanto, muchísimas gracias, Javier. Quiero, si me lo permitís también, aprovechar este momento para públicamente darte las gracias también porque hayas decidido que mi persona y que mi trabajo vuelva a estar presente estos 4 años en la lista de las Cortes de Aragón. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer, Javier, poder formar parte de ese equipazo con el que cuentas y con la que estás cambiando trocito a trocito cada rincón de Aragón, al que le estás dando la vuelta y que, como a ti te gusta decir, estás haciendo de Aragón ese laboratorio de la socialdemocracia del siglo XXI. También nos acompaña la consejera de Economía, Empleo e Industria, Marta Gastón. Gracias, sinceramente, Marta. Sé el enorme esfuerzo que has hecho por querer acompañarme esta tarde y hacer ese parón en tu agotadora agenda. Te lo agradezco de corazón. Y, por cierto, amigas y amigos, una consejera que ha sido una pieza clave, una pieza fundamental para que ese laboratorio de la socialdemocracia al que yo me refería sea una realidad. Porque si importantes son las buenas políticas sociales que se implementen, porque creo que es lo que mejor mide la fibra de sensibilidad que tiene un gobierno, más lo es que se lleven a cabo unas políticas económicas en cuyo corazón aparezca la posibilidad de que esas políticas sociales puedan ser ejecutadas. Y en la Consejería de Economía ha sido así. Así que enhorabuena y felicidades, Marta. A mí me gustaría aprovechar también
ya que se ha publicado hoy los datos de la EPA, y me consta que es un dato muy positivo el sacarlo a relucir. Y voy a decir solamente un dato. Voy a hacer la comparativa del último trimestre en que gobernó el Partido Popular esta comunidad autónoma, en donde nos dejaron 110.800 parados. Y el dato actual del último trimestre, donde hemos gobernado los socialistas en la comunidad autónoma, que hemos dejado y que estamos dejando 67.800 parados. Estamos hablando de una disminución de 43.000 personas, de un 38,81%. Dejaron el Partido Popular una comunidad autónoma con una tasa de paro situada en el 17% y en estos momentos, Marta, estamos en un 10,50%. Somos la tercera comunidad autónoma, solo por encima de nosotros, País Vasco y Navarra, que es más, estamos bajando el desempleo en Aragón. ¡Felicidades! También dar la bienvenida a nuestro diputado provincial, Feliciano, compañero, estás en tu casa y lo sabes. Javier Sada, el portavoz de las Cortes de Aragón, compañero, amigo, del que tanto y tan bueno he tenido la oportunidad de aprender estos 4 años a tu lado. 4 años en los que has podido demostrar la talla política que tienes. Te has sabido capear ante los nuevos escenarios de la política, una política fragmentada, y has sido capaz de llegar a grandes acuerdos, conseguir grandes consensos y, desde luego, ha sido un enorme lujo aprender de ti estos 4 años. Muchas gracias. Dar las gracias también a los compañeros de Cortes de Aragón que me acompañan, la portavoz adjunta Pilimar Zamora, Isabel García, nuestra próxima candidata al Parlamento Europeo, y Darío Villagrasa. Vosotros tres, mejor que nadie, sabéis lo importante que para mí es esta tarde. Sabéis porque me habéis aguantado estos 4 años. Y sois bien conocedores de las ganas y de cuánto deseaba yo que este momento pasara. Así que gracias por acompañarme, me hace eternamente feliz que estéis aquí conmigo. Muchas gracias. También, por último, dar las gracias en este bloque de agradecimientos a Martín Llanas, vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Muchas gracias y muy agradecida de que estés aquí con nosotros. Pues bien, al resto de compañeros, compañeras, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, resto de autoridades que sé que os habéis desplazado desde otros municipios, gracias de corazón, y a todos, amigas y amigos que estáis aquí presentes y que habéis venido a arropar este acto, muchísimas gracias. Quería tener yo estas primeras palabras de bienvenida a mi ciudad, a nuestra ciudad, y también agradecimientos para todos como secretaria general del Partido Socialista de Tarazona. Y una vez realizadas estas palabras, yo quisiera dar paso a que nos dirigiera unas palabras, antes de presentar la candidatura, una persona que ha sido y que es un pilar fundamental en el Grupo Parlamentario de las Cortes de Aragón, pero que también lo es para mí personalmente. Es una persona comprometida, una persona honesta, una persona trabajadora, de la que me siento profundamente afortunada de poder compartir el despacho de al lado todos los días, porque no solamente me permite crecer profesionalmente y aprender de él, sino también, lo que es más importante, crecer personalmente junto a él. Me estoy refiriendo, como os podéis imaginar, a nuestro compañero, amigo, pero a nuestro secretario de organización, Darío Villagrasa. Te cedo la palabra. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la Plaza de Toros Vieja, que va a ser testigo de este primer acto electoral en el que vamos a encumbrar a la candidatura encabezada por Leticia Soria para gobernar el Ayuntamiento de Tarazona del año 19 al 23. Soy el primero que lo dice, Leticia, pero no voy a ser el único, porque sabes que a mí me gusta ser muy curioso y muy analítico de los datos, y sabíamos que hoy otros habían intentado hacer un acto a la misma hora de otro partido político, que lo anticiparon, y a pesar de la lluvia que no nos ha parado, hoy hay más personas respaldándote, apoyándote y sobre todo detrás de una candidatura fuerte, honesta e ilusionante que conseguirá la mayoría para gobernar el Ayuntamiento de Tarazona. Así que felicidades. Estamos en la Plaza de Toros Vieja. Pone que esta Plaza de Toros fue construida en el siglo XVIII. Siglo XVIII, que puede ser incluso
una analogía de la política que se ha venido desarrollando en el terreno municipal en este pueblo. Una sociedad feudal, una sociedad que parece que va a caballo, una sociedad que necesita de un rey o de un monarca. Y lo que los turiasonenses necesitan es una alcaldesa de la talla política, moral, humana y de trabajo como Leticia Soria. Con lo cual, vamos a entrar en el siglo XXI, Leticia. Y en las plazas de toros suceden muchas cosas, y antes de ponerme más serio también, yo creo, Leticia, que al final es muy importante el que tantísimas personas estén hoy aquí, de tus vecinos, los que te han visto crecer, los que te han acompañado, los que te han visto desarrollarte profesionalmente, los que te votaron y te animaron a que dieras ese primer paso en el año 2015, donde tantas de las personas que en este momento formamos un grupo tremendamente feliz e importante en nuestras vidas, que estamos todos aquí sentados, comenzamos a construirlo en el año 2015. Este año 2019 es una parada intermedia. Empezamos muchos en los ayuntamientos ante una circunstancia que apenas conocíamos, en la que hemos ido aprendiendo unos de otros, en las que nos hemos apoyado, en las que también ha habido en ocasiones que nos ha tocado sufrir la incomprensión, nos lo hemos pasado muy bien, pero también hemos tenido nuestros momentos difíciles. Y ahora es cuando el reloj de arena echa sus últimos granos en lo que puede ser una decisión trascendental para todos los vecinos y vecinas de Tarazona, que si queréis una Tarazona que siga siendo feudal, una Tarazona en la que lo único que cambie sean las calles y las plazas que se levantan o las pérgolas que se ponen y que se olviden de los ciudadanos, o si por el contrario queréis tener una alcaldesa que os salude por la calle, que os mire, que os atienda, que abra el despacho, que solucione vuestros problemas, que os mire de tú a tú, que sea una persona honesta desde el primer elemento de su raciocinio hasta el último elemento de su personalidad. Creo, y antes de presentarte, Leticia, hemos tenido toda la suerte de compartir grupo parlamentario con Javier Sada, Pilimar, Isabel. Tenemos, os lo vamos a confesar, tenemos un grupo que se llama La Torre. La Torre, y la Torre es porque tenemos todos el despacho en una de las torres del Palacio de la Aljafería, donde hemos podido aprender, donde nos hemos podido apoyar, donde hemos evolucionado mucho en política. Estos 4 primaveras que entramos en el año 2015 le hemos dado la réplica al todopoderoso líder del Partido Popular, que hasta hace bien poco no sabíamos si se iba a presentar también a la alcaldía de Tarazona o si lo podría llevar todo. Porque me vais a permitir una pequeña licencia, ya que estamos en su pueblo. Ha habido veces, no sé si leeríais vosotros en las bibliotecas, un libro, bueno, no llevaba mucha lectura, la verdad, eran ilustraciones, que se llamaba Buscando a Wally. Uno cogía el libro y empezaba a mirar distintos paisajes, y el ejercicio intelectual que había que realizar era señalar dónde estaba Wally. Y nosotros muchos días en las Cortes decíamos, pues aquí no está, pues estará en Tarazona. Y en Tarazona decían, pues aquí tampoco está. ¿Dónde ha estado? Ausente, igual que en la política de su ayuntamiento. Por tanto, el protagonismo, Leticia, y la responsabilidad que tenéis con fuerza, con pasión, con valor, con ilusión, es de volver a un ayuntamiento presente en la vida de todos y cada uno de sus ciudadanos. Ese es el reto, esa es la responsabilidad y eso es lo que vas a conseguir. En este momento hay, y seguro que posteriormente de la política general y de la política autonómica, Javier podrá dedicarnos unas palabras y explicar con mayor conocimiento de causa, pero en este momento estamos en la sociedad en la que intentan constantemente, desde los municipios hasta nuestro país, levantar muros. Esto parece como la famosa serie de Juego de Tronos. Hay un muro y hay alguien que lo quiere avasallar, que lo quiere destruir. Un muro, un concepto de sociedad, un concepto de democracia, un concepto de igualdad que hemos trabajado mucho los socialistas desde los gobiernos y desde la oposición. Siempre con lealtad de Estado, siempre con altura de miras y siempre combatiendo un elemento fundamental, que es la desigualdad que ha radicado en la sociedad. Ese muro, ese consenso, esa importancia de la sociedad lo hemos cambiado en Aragón. Hemos conseguido
lograr crecer por encima de la media y redistribuir por encima de la media. Hay muchísimos ejemplos que nuestro presidente Javier Lambán y también seguro próximo presidente del 19 al 23 os podrá seguir explicando. Y yo quería terminar, Leticia, de una manera ahora ya quizás más seria o más personal y estoy seguro que cualquiera de los compañeros y de los amigos del grupo parlamentario que estamos aquí pues comparten las palabras y presto yo la voz a eso. Han pasado 4 años, Leticia, que han sido difíciles, que han sido duros. 4 años en los que en las propias Cortes de Aragón, cuando ha realizado intervenciones brillantes desde la bancada de enfrente, los que gritan, los que insultan, los que jalean, los comandados por el señor feudal, han hecho alusiones a Tarazona, cuando ni han estado ni se les ha esperado. Hemos compartido ese plan general urbanístico de Tarazona, hemos compartido los plenos, esas comisiones que las ponían a la vez que tú tenías responsabilidades en las Cortes para que no pudieras ir. Has trabajado, has batallado, no te has arrugado ante nada ni ante nadie. Y has tenido durante 4 años al que es el candidato del Partido Popular de los aragoneses a la presidencia del Gobierno. Y has dado un ejemplo extraordinario a tantísimos compañeros y compañeras, a tantísimas personas de bien que han visto en ti, que has construido y que has logrado un referente desde lo pequeño, desde lo municipal y desde las dificultades hacia las máximas responsabilidades. Eres una persona a la que queremos, porque los socialistas nos queremos y los amigos también nos queremos mucho, pero porque te hemos visto crecer, porque te hemos visto aprender, porque te hemos visto sufrir, porque algunas cosas de las que han pasado en Tarazona te han dolido y porque todos también las hemos compartido, te hemos visto ilusionarte, cómo brillaban tus ojos cuando sacabas un proyecto, cuando ayudabas a una asociación, cuando resolvías un problema de un vecino que le habían dado un portazo en el ayuntamiento. Tenía un profesor de Constitucional que antes de cada examen decía suerte o justicia. Para quien había estudiado decía justicia, pues para quien ha trabajado tanto como has trabajado tú, que te has dejado la piel, el ánimo, las ganas y todo lo mejor de tu persona, lo que pedimos a los turiasonenses es que voten con justicia y que Leticia Soria Sarnago sea la próxima alcaldesa de la ciudad de Tarazona. Y ya voy concluyendo. A veces en política tenemos la suerte que podemos cambiar la vida de nuestros vecinos, podemos participar en programas electorales, podemos conocer a gente extraordinaria y luego puedes tener en tu esfera de vida personal y particular a gente increíble, a gente de la que te acuerdas todos los días, con la que conversas, con la que te apoyas. Todos te queremos muchísimo, todos te valoramos muchísimo. Todos estamos dispuestos a empujar todo lo que haga falta y a recorrer junto con tus compañeros hasta la última calle de esta ciudad y todos estoy seguro que el día 26 de mayo lo que haremos, Leticia, será esperar el WhatsApp en el que nos confirmes y digas chicos, creo que soy alcaldesa de Tarazona. Te lo mereces profundamente. Sé que te acompaña una lista extraordinaria de personas también valientes, porque aquí en estos municipios son también de los que te señalan, de los que solo puedes estar o conmigo o contra mí. Los socialistas lo que decimos es que hay que venir a sumar, que hay que venir a construir, que hay que venir a reivindicar, que hay que venir a generar ilusión, como decía Benedetti, a defender la alegría de una Tarazona distinta, de una Tarazona que vas a poder llevar a cabo y de la que nos vamos a sentir todos profundamente orgullosos. Eres una extraordinaria política. Eres una increíble parlamentaria y, sobre todo, Leticia Soria, eres de las mejores personas que todos conocemos, de las que nos sentimos orgullosos, a los que respetamos y a los que admiramos. Te queremos, te vamos a apoyar y nos vamos a dejar la piel todos para que seas la próxima alcaldesa de Tarazona. ¡A por ello! ¡A la tarea, alcaldesa! Bueno, cualquiera continúa ahora, ¿no? Me había prometido a mí misma no emocionarme, pero wow. Bueno, voy a seguir. Muchas gracias, Darío, por tus palabras. Creo que un poco exageradas por el cariño mutuo que nos profesamos, pero gracias, de verdad.
Bueno, ahora sí que ya como candidata a la alcaldía de esta ciudad de Tarazona, mira, siempre decimos que todos los actos son relevantes, pero quizás este lo sea más. Y lo es porque estamos dando a conocer socialmente a las personas, a los hombres y mujeres que hemos dado ese paso adelante para representar al Partido Socialista, pero sobre todo para gobernar la ciudad de Tarazona. Y ahí reside la importancia de este acto. Ya han pasado 4 años. 4 años, Antonio, mi jefe, mi compañero y amigo de despacho de abogados, Antonio Valcarreres, que lo tenemos con nosotros. 4 años desde que te dije que teníamos que hablar, que te tenía que transmitir una noticia, y era que me había decidido a dar un paso adelante en política y que iba temporalmente a dedicarme a ello. 4 años ya, Antonio? ¿Cómo pasa el tiempo? Y, sin embargo, han pasado 4 años, pero mis ganas y mi ilusión permanecen intactas. Y me vais a permitir la licencia de que justifique que esas ganas y esa ilusión sigan intactas dando las gracias a mi familia, dando las gracias a mis padres principalmente, porque son los que tienen que sufrir y han padecido estos 4 años esas alegrías, esas penas, esas idas y venidas a Zaragoza, esas mamá no voy a comer y me había preparado la comida, o mamá no voy a cenar y la cena estaba preparada. Muchas gracias, porque es un lujo contar con esta familia en la que sabes que en cualquier momento y en cualquier situación puedo contar con ellos. Han sido 4 años de trabajo, 4 años de aprendizaje, de formación, de reuniones con diferentes grupos, asociaciones, de intercambio de ideas con los vecinos. En definitiva, 4 años que me han permitido conocer las bondades, conocer las oportunidades, pero también conocer los desafíos y las necesidades que tiene esta ciudad. Y, sinceramente, deciros una cosa, amigos y amigas, son muchas más las bondades y oportunidades que tiene Tarazona que las que nos imaginamos. Todos los turiasonenses nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad, una ciudad que construimos entre todos, entre generación tras generación, aportando cada uno de nosotros lo mejor que tenemos. Y con esa misma ilusión y ganas que hace 4 años, hoy me presento ante vosotros como candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Tarazona. ¿Para qué? Para recuperar una Tarazona de colores y dejar atrás estos años de Tarazona en blanco y negro. No creo que sea, además, necesario inventar fórmulas ni recetas mágicas. Y mirad, no van a encontrar en mí ni en mi lista una campaña sucia, una campaña en negativo, una campaña crispada. Todo lo contrario. Creo que estamos hartos todos ya del y tú más, del insulto, de la confrontación. Además, esa creo que es la campaña más fácil. Es hora de que encontremos soluciones a los problemas y a las necesidades de los ciudadanos, pero que lo hagamos de una manera real. Y nosotros vamos a ir en esa línea. Vamos a convencer a todos los vecinos de Tarazona, uno a uno, en positivo, con propuestas, puerta a puerta, explicando nuestro proyecto, convenciendo con la palabra de por qué Tarazona necesita un cambio ya, vecinos y vecinas, amigos y amigas. Es muy fácil, de verdad, yo creo que es muy fácil. Creo que simplemente hace falta voluntad, hace falta ganas de trabajar para que nuestra Tarazona sea y vuelva a ser una Tarazona moderna, una Tarazona a la vanguardia, una Tarazona con calidad de vida, generadora de oportunidades para todos los turiasonenses, para que no sea necesario que nos tengamos que marchar de Tarazona para poder desarrollar nuestro proyecto de vida, pero también, amigos y amigas, para recuperar a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos que un día tuvieron que dejar Tarazona en busca de trabajo en otros municipios colindantes y vecinos y poder desarrollar su proyecto de vida. Mirad, en los últimos años, de 2009 a 2018, hemos pasado de 11.211 personas a 10.509. Estamos hablando de menos 702 personas aquí en Tarazona. Si a eso le añadimos cómo vemos que nuestros vecinos, que además son familiares o son amigos, tienen que marcharse a otros municipios en busca de trabajo, a Borja, a Olvega, a Ágreda,
está siendo una sangría constante, un goteo permanente de vecinos y vecinas, y eso, como una de las principales ciudades de esta provincia de Zaragoza, no nos lo podemos permitir. Queremos trabajar en Tarazona y queremos vivir en Tarazona. Queremos que trabajar y vivir en Tarazona sea compatible y sea posible. Por todo ello, pienso que ha llegado el momento de hacer que pase ya. Nos sobran las razones para confiar en que es posible hacer las cosas de otra forma y de construir una Tarazona diferente. Un ayuntamiento que se ocupe y que se preocupe del día a día de sus ciudadanos, de sus vecinos y de Tarazona, pero que lo haga a jornada completa y no a tiempo parcial como está pasando estos últimos años. Pero que, además de centrarse en el presente, tenga altura de miras y que esté construyendo las bases del futuro de nuestra ciudad. Creo de corazón, amigos y amigas, que estamos a tiempo de construir una ciudad amable, accesible, transitable, en la que todos podamos sentirnos a gusto, sin excluir a nadie. Una ciudad que sume y no reste. Y yo me comprometo a ello. Me comprometo, además, ante todos vosotros, y es un compromiso que adquiero con mi ciudad y con mis vecinos, a que todo esto que estoy diciendo lo voy a materializar llevando de la mano, por un lado, la ética de mis principios, pero junto a ello, por otro, la ética de mis responsabilidades. Y ahora sí, ha llegado el momento y para mí es un verdadero orgullo el poder presentar la candidatura al Ayuntamiento de Tarazona. Una candidatura socialista, una candidatura compuesta por compañeros, por hombres y mujeres comprometidos, ilusionados, con vocación de servicio al ciudadano, pero sobre todo preparados para gobernar desde el primer día. Antes de presentároslo, sí que me gustaría decir que estamos trabajando en la elaboración del programa. Un programa que va a recoger las necesidades de nuestra ciudad. Un programa participativo, fruto de esas reuniones que en los últimos días estamos llevando a cabo con asociaciones, con entidades, con el tejido social e industrial de la ciudad. Un programa que recoge las necesidades, pero que además sienta las bases para hacer un ayuntamiento transparente, un ayuntamiento abierto, en el que todos los vecinos tengamos la posibilidad de saber de dónde entra cada euro, pero también, y lo que es más importante, a dónde va cada euro que sale del ayuntamiento. Un ayuntamiento en el que me comprometo a tener el despacho de mi alcaldía abierto para todos los vecinos que quieran entrar y que quieran venir a preguntarme cualquier cuestión. En definitiva, un programa para todos los vecinos, para que todos los vecinos nos podamos sentir reflejados en él, pero sobre todo un programa de hechos y no un programa de promesas. Y ahora sí, si os parece, vamos a ver un vídeo que he preparado donde presentamos la candidatura y os los presento uno a uno.
Ya se lo he. Hola, soy María Carmen y he decidido sumarme al proyecto de Leticia porque con ella la discapacidad, la accesibilidad y los agentes sociales tendrán un papel fundamental en su proyecto. Hola, soy Ricardo. He decidido unirme al proyecto de Leticia porque con ella, como alcaldesa y diputada en Aragón, van a llegar grandes proyectos a Aragón. Soy Miriam Ferrer y he decidido sumarme al proyecto de Leticia porque ya es hora de que alguien se preocupe por el casco histórico y ella lo hará. Soy Gustavo y he decidido sumarme al proyecto de Leticia porque para un cambio. Hola, soy Rosalía, soy de Rumanía y he decidido sumarme al proyecto de Leticia porque tenemos también en Tarazona una Tarazona inclusiva donde todos podamos desarrollar nuestro proyecto de vida y con Leticia eso es posible. Hola, soy José Luis y he decidido sumarme al proyecto de Leticia porque ya es hora de que aprovechemos nuestra ubicación geográfica, nuestro Moncayo y demos un empujón al montañismo en esta legislatura que está. Hola, soy Joaquín y me uno al proyecto de Leticia porque Tarazona rebosa cultura, pero yo me pregunto, ¿tenemos las instalaciones adecuadas para desarrollar la riqueza cultural que poseemos? La cultura nos hace libres y es importante que la cultura y las asociaciones culturales de la ciudad tengamos el lugar digno para poder desarrollar nuestras actividades. Esto, con el proyecto de Leticia, va a ser posible. Ahora he decidido sumar al proyecto de Leticia para que los jóvenes llevamos a formar la zona que hemos tenido y seamos escuchados como lo hemos sido hasta ahora. Y estoy segura de que con Leticia esto será posible. Hola, soy Rosalía. He decidido unirme al proyecto de Leticia. Es un programa que tiene muy implicado con todas las asociaciones. He decidido sumarme al proyecto de Leticia porque creo que es una razón para conocer Leticia y Leticia. Hola, soy Pilar y he decidido sumarme al proyecto de Leticia. Las asociaciones de los barrios son el motor de la ciudad y tenemos que devolverles ese protagonismo. Y con Leticia eso es seguro. Soy Juan Bautista y estoy en el proyecto municipal socialista de Leticia. Conozco su compromiso, su formación, admiro su constante trabajo y me transmite mucha ilusión. Creo en su proyecto. Tarazona necesita dirigentes dispuestos y cualificados, y Leticia lo es. Hola, soy Virginia y he decidido sumarme al proyecto de Leticia porque las políticas en materia de igualdad tienen que estar presentes de forma transversal en todos los ámbitos de nuestro programa. Y en el proyecto de Leticia es así. Hola, soy Bego y me sumo al proyecto de Leticia porque todos tenemos que acabar con la lacra de la violencia de género. Y eso Leticia lo tiene que hacer. Hola, soy Pedro Díaz. He decidido sumarme al proyecto de Leticia porque comprendemos y entendemos la importancia del deporte en esta ciudad, así como del papel fundamental que deben tener las agrupaciones deportivas. Hola, soy Ana y he decidido sumarme al proyecto de Leticia porque su proyecto de vida cambia las cosas. Hola, soy José Soria. Tú me conoces y sabes que cuando se trata de trabajar por Tarazona pongo todo mi empeño. Por eso me presento como candidata a la alcaldía de Tarazona, para ser la alcaldesa de todos y todas los tarazonenses. Por ti, por la gente sencilla, por las cosas bien hechas, por la Tarazona que tú y yo queremos, ayúdame a conseguirlo. Hagamos que pase. Bueno, y ahora sí, voy a ir presentándolos. Empezamos por los 3 suplentes que cierran la lista, pero que yo llamo la retaguardia que tenemos, porque son un lujo contar con ellos, nos aportan experiencia, trabajo y tienen un ADN socialista que les corre por las venas, que es la envidia de muchos partidos. Empezamos con Pedro Rivas, por favor. Virginia Pascual. Y Juan Bautista García. Como número 17, una socialista de pura cepa, comprometida, trabajadora y que es los ojos y los oídos en nuestra ciudad. Pilar Segura, un aplauso. Oiga.
El puesto 16 lo lleva Javier Baroja y el 15 Beatriz Villanueva, que no han podido acompañarnos por motivos profesionales. Con el número 14, un nuevo compañero en nuestro equipo, Chema Arroyo. Con el número 13, la juventud de nuestro equipo. Y doy fe por esas ganas y esa ilusión que siempre tienes. Azahara Sanz. Con el número 12, la serenidad, el compromiso y el buen hacer. Joaquín Hernández. Con el número 11, una nueva compañera que se ha decidido unir a nuestro grupo y que le doy las gracias por esa valentía. Ana Romanos. Con el número 10, una persona grande, igual de grande que una de sus aficiones, el montañismo. José Luis San Vicente. Con el número 9, nuestra Rumanía en Tarazona, un gustazo, ese compromiso, esa constancia y ese trabajo. Rosalía Ile. Con el número 8, un fundamental en mi lista, en mi vida y en mi día a día. Siempre tiene una sonrisa y un chiste para alegrarte el día. Gustavo Llorente. Con el número 7, una buena compañera socialista por bandera, Verónica Navarro. Con el número 6, un socialista infatigable de años, comprometido con el partido y que es el que pone un poco de sentido común a esta locura, Jesús Berberana. Con el número 5, una nueva compañera decidida. Gracias por tu compromiso, por tu valentía y por todo lo que nos vienes ayudando desde que has decidido formar parte del grupo. Miriam Ferrer. Con el número 4, otro nuevo compañero que se une al proyecto, un gran atleta, donde su constancia, su esfuerzo y capacidad de superación seguro que nos refleja en nuestro equipo. Ricardo Calvo. Y por último, mi 3 y mi 2, perdón. 2 infatigables, 2 imprescindibles, 2 compañeros que decidieron iniciar este viaje conmigo hace 4 años y que decidieron unirse a esta dulce locura y, como decía la filósofa Hannah Arendt, entendieron la política como una forma de mejorar la vida de los ciudadanos. Mari Carmen Latorre y Daniel Ruiz. Bueno, ahora a continuación vamos a dar la palabra a nuestro secretario general y presidente del Gobierno de Aragón, pero mirad, yo por el momento temporal en el que estamos no me resisto, antes de bajar a mi asiento, a pediros el voto para este domingo.
Me voy a poner seria porque creo que es muy importante lo que nos jugamos este próximo domingo. Es muy importante que vayamos a votar. ¿Os acordáis las elecciones estadounidenses? Trump no iba a ganar. ¿Os acordáis cuando Brexit sí, Brexit no? Al final fue. Y por eso es tan importante y decisivo que este domingo, vayamos a votar. Nos jugamos muchísimo. Nos jugamos una España de hace 40 años, una España en blanco y negro, una España gobernada por el trío de Colón, que piensa pactar con la ultraderecha, con ese partido que tiene planteamientos xenófobos, homófobos, machistas, con planteamientos predemocráticos, o una España en color, una España de derechos, una España de justicia social, en la que nadie se quede atrás, donde todos tengamos cabida, todos con independencia de cómo pensemos, de qué color seamos y de cómo amemos. Este domingo es fundamental, amigas y amigos, que hagamos una moción de censura a la desigualdad, a la política de la crispación, a la política del insulto, de la confrontación, a la política de la corrupción, y que votemos y hagamos historia llenando las urnas de votos socialistas. Este domingo todos a votar, amigos. Y a continuación os dejo con nuestro secretario general y presidente del Gobierno de Aragón y próximo presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Enhorabuena, Leticia, por esta magnífica lista que lideras y que te va a llevar como un tiro a la alcaldía. De eso no tengo absolutamente ninguna duda. Y enhorabuena a la agrupación socialista de Tarazona, primero, por haber apoyado a Leticia como candidata a la alcaldía y, segundo, por haber aprobado la lista que la acompaña. La grandeza del Partido Socialista radica, evidentemente, en su historia, radica en sus grandes líderes, de eso no hay ninguna duda, pero radica también, y creo que en momentos como este, sobre todo, en sus bases, en los hombres y las mujeres que con carnet o sin carnet apoyan el proyecto del partido desde dentro de las instituciones o desde fuera de ellas. Estoy viendo aquí, en esta plaza, a muchos amigos, a muchas amigas. Hace muchos años que vengo por aquí, nos conocemos, muchos de nosotros. Estoy viendo en la primera fila a un elenco de hombres y mujeres que son de lo mejor que tiene el Partido Socialista en la provincia de Zaragoza. Acogemos, además, con el corazón abierto a una compañera de Huesca que va a ser la número 2 de la candidatura del partido. Porque ella ha sido la artífice de que en este momento Aragón lidere el crecimiento económico en España. Tenemos a hombres como Feliciano o como Martín, con los que yo compartí 12 años de gobierno en la Diputación Provincial de Zaragoza, trabajando mucho, no sé si bien, pero desde luego mucho en favor de la provincia de Zaragoza. Los compañeros con los que he compartido grupo parlamentario, aunque ellos han estado más en el grupo parlamentario que yo, evidentemente, Darío, Leticio, Javier, Pelimar, Isabel. Se acaba de incorporar un nuevo compañero que va a ser diputado en las próximas Cortes de Aragón, Óscar Galeano, vas a ser diputado en las próximas Cortes de Aragón. Y el Partido Socialista en las elecciones europeas en España va a obtener 20 diputados. Y va a obtener 20 diputados porque la número 20 de la candidatura es Isabel García. Se ha insistido hasta la saciedad en lo importante que es la jornada del próximo domingo. Todas las elecciones son importantes, pero hacía muchos años que no vivía España una jornada electoral
tan trascendental y tan decisiva como la que va a vivir el domingo, apenas dentro de 72 horas. Yo le agradezco mucho al compañero Pedro Sánchez que tanto en el acto central que se celebró en Zaragoza como en una entrevista que le hacen hoy en Heraldo de Aragón, diga que la labor de los socialistas en el Gobierno de Aragón es la mejor referencia que pueden tener los aragoneses para apoyar sus candidaturas al Congreso y al Senado el próximo domingo. Lo decía Leticia. Nosotros dijimos, cuando llegamos en 2015 al Gobierno, que queríamos hacer de Aragón un laboratorio de las políticas socialdemócratas del siglo XXI. Y creo que en buena medida lo hemos conseguido. La política socialista se basa sobre todo en la promoción de la igualdad. Se basa sobre todo en la eliminación de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre la gente de la ciudad y la gente del medio rural, y en la generación de marcos de igualdad de oportunidades para que todos los que llegan al mundo lo hagan en una cuna rica o en una cuna pobre, en un pueblo o en una ciudad, puedan desarrollarse personalmente sin otra limitación que su propio talento, que su propia capacidad. Eso es lo que nos caracteriza a los socialistas desde que vinimos a la historia de España hace 140 años. Pues bien, con medidas en política educativa, en política sanitaria, en políticas de servicios sociales, creo honradamente, queridas amigas y queridos amigos, que hemos conseguido ese objetivo primordial de la igualdad. De hecho, la Comunidad Autónoma de Aragón lidera en España el crecimiento de la inversión social, duplicando a la media del resto de las comunidades, que es de lo que como socialistas más orgullosos tenemos que estar. Pero para redistribuir la riqueza a través de los servicios públicos y de la provisión de derechos, hace falta que la economía funcione, hace falta que la economía crezca, hace falta que se paguen impuestos y hace falta que se genere empleo. La derecha no confiaba en que nosotros fuéramos capaces de desenvolvernos con acierto en el terreno de la economía. Pues bien, nos hemos desenvuelto con acierto en el terreno de la economía. Leticia hablaba de las cifras de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy mismo. Ya sabíamos que llevamos 2 años siendo los líderes en España en cuanto al crecimiento económico. Lideramos el crecimiento económico. Ya sabemos que desde 2015, cuando llegamos al Gobierno, desde julio de 2015, es en Aragón donde más ha bajado el paro. Pero las cifras de la EPA de hoy son espléndidas. En España, en el primer trimestre, como suele ser habitual en todos los primeros trimestres, el paro ha crecido un poquito. Pues bien, en Aragón ha bajado casi un 6%, siendo la segunda comunidad autónoma de España donde más ha bajado el paro. Además, somos la tercera comunidad de España con menos paro y algo que a mí me enorgullece mucho y me gusta mucho decir, porque además de ser un gobierno socialista, un gobierno ecologista, un gobierno profundamente aragonesista, somos un gobierno profundamente feminista. Tengo el honor de deciros, queridas amigas y queridos amigos, que la EPA de hoy dice que desde julio de 2015, donde más ha bajado el paro femenino de toda España, ha sido justamente en la Comunidad Autónoma de Aragón. Por tanto, hemos sido los campeones en políticas de igualdad y estamos siendo, si me permitís la expresión deportiva, los campeones en políticas de crecimiento económico. Además, en el mundo en el que vivimos y vamos a vivir, es importante ser innovadores, es importante investigar, es importante destacar en el mundo entero a través del conocimiento. Hemos duplicado el dinero que se destinaba a investigación en la legislatura anterior. Y rizando el rizo de la perfección a la que nos comprometíamos al decir que queríamos ser el laboratorio de las políticas socialdemócratas del siglo XXI, hemos conseguido incrementar más que nadie el gasto social, desarrollar las mejores políticas económicas en torno a sectores como la logística, la agroalimentación, el turismo o las energías renovables. Hemos conseguido duplicar los fondos destinados a la innovación y, además, lo hemos hecho
reduciendo el déficit y equilibrando las cuentas de la comunidad, porque la derecha que estuvo antes en el gobierno fue campeona en recortes y campeona en generar déficit y deuda para la comunidad. Por tanto, lo que nos propusimos hacer lo hemos hecho. Pero tenemos que mejorar, tenemos que seguir, tenemos que profundizar en esas políticas. Y para eso, compañeras, compañeros, amigas, amigos, necesitamos que el próximo domingo este hombre, Pedro Sánchez, arrastre a muchos millones de españoles, que las urnas se llenen de puños y rosas y que con una mayoría parlamentaria sólida lo que hemos empezado a hacer estos 4 años se complemente con nuevas políticas de igualdad, con nuevas políticas de crecimiento, con nuevas políticas de innovación. Lo hecho estos 4 años lo hemos hecho a pesar de la derecha que gobernaba en Madrid. Ahora, remando a favor de corriente con Pedro en la Moncloa, iremos, os lo puedo asegurar, con mucha mayor velocidad y cumpliendo con mucha mayor suficiencia nuestros objetivos como socialistas. En la campaña electoral no se habla muchas veces de lo que es realmente importante. La campaña electoral transcurre por derroteros demasiado determinados por los imperativos de los medios de comunicación, de que los periódicos, los grandes grupos de comunicación quieren que se hable, de que los propios partidos que quieren embarrar la campaña tratan de introducir. Pero lo cierto es que hay otros asuntos en los que nos jugamos mucho los aragoneses y todos los españoles. Mirad, si hay algo que le ha sentado bien a Aragón en los últimos 40 años, ha sido el estado de las autonomías, ha sido el autogobierno. El autogobierno, la recuperación de las instituciones para gobernarnos a nosotros mismos después de varios siglos de carecer de ellas, han hecho posible que construyamos nuestra tierra a la medida de nuestros deseos, a la medida de nuestras capacidades, a la medida de nuestras potencialidades. Nos ha permitido mantener escuelas donde un Estado centralista desde Madrid, desde el Paseo de la Castellana, las hubiera cerrado. Nos ha permitido mantener centros de salud donde hubieran sido directamente eliminados. Nos han permitido desarrollar nuestro paisaje, nuestra historia, nuestras tradiciones, que hubieran sido absolutamente descuidadas por Madrid. Y a través de esas imágenes tan magníficas que ofrece Aragón de norte a sur y de este a oeste, y a través de esta magnífica cultura de la que tan orgullosos nos podemos sentir, no solo reforzamos nuestras raíces, sino que generamos riqueza y empleo a través del turismo. Eso jamás hubiera ocurrido sin gobiernos autonómicos y sin ayuntamientos. Hemos podido desarrollar nuestras propias capacidades económicas. Os hablaba de logística, de agroalimentación, de agricultura, de cualquier sector económico en los que estamos siendo pujantes. Eso jamás hubiera sido posible desde gobiernos de Madrid que olvidaban literalmente y absolutamente a una comunidad autónoma de interior como la nuestra y que, sin embargo, actuando de manera virtuosa entre el gobierno y los sectores económicos, hemos conseguido poner a la cabeza de España. E insisto en la importancia del autogobierno de la comunidad autónoma porque en este momento las 3 derechas, que están de acuerdo en muchas cosas, entre otras, están de acuerdo en recentralizar el Estado de las autonomías, en acabar con las autonomías y en volver al pasado de un Estado centralista. Esa es otra de las razones por las que el domingo hay que votar al compañero Pedro Sánchez para que tenga una mayoría parlamentaria fuerte. Y por último, porque me temo que la lluvia está a punto de interrumpir este acto electoral tan bonito que celebramos esta tarde, es importante, compañeras y compañeros, que llenemos las urnas de puños y de rosas porque España está en una encrucijada de la que solo el Partido Socialista la puede sacar. Vivimos un momento de desconcierto, de atribulación. Los ciudadanos llevan años sintiéndose maltratados por los poderes públicos. La crisis ha dejado heridas profundísimas, heridas sangrantes. La crisis ha dejado una pobreza infantil que no podemos tolerar y que tiene que ser una de nuestras prioridades. La crisis ha dejado a una generación de jóvenes magnífica que, si no hacemos mucho por ellos a través de políticas de formación profesional, de vivienda y otras, puede ser una generación perdida para la historia de España y eso no se lo puede permitir ningún país decente.
La crisis ha acentuado más si cabe algo que nos preocupa mucho a las gentes del medio rural, como es el problema de la despoblación. La derecha no ha hecho nada en 7 años para dar vida, para dar vigor a los pueblos, para que la gente tenga oportunidades en los pueblos y se quede a vivir aquí. Lo hemos hecho desde la comunidad autónoma, lo han hecho los ayuntamientos, pero necesitamos estrategias de Estado desde Madrid para que los pueblos recobren vigor, para que los pueblos recobren vitalidad, para que esa desigualdad flagrante que existe entre la España poblada y la España despoblada sea una desigualdad que también se supere, y eso también está en el ADN del Partido Socialista. Hay, por tanto, muchas razones, compañeras y compañeros, para que nos sintamos concernidos por lo que va a pasar el domingo. Hay muchas razones para que asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos. Hay muchas razones para que la asumamos como turiasonenses, votando en masa a Leticia Soria. Hay muchas razones para que la asumamos como aragoneses, votando una candidatura espléndida que en buena medida está representada en la primera fila de este acto de hoy. Y hay muchas razones para que votemos al Partido Socialista Obrero Español en la persona de su secretario general, Pedro Sánchez. Hace 40 años que vinimos a la historia de España, un 2 de mayo de 1879, 140. Quiero decir, me he dejado ni más ni menos que 100 en la cifra que acabo de dar. Desde entonces hemos estado presentes en todos los episodios importantes de la historia de España. Cada vez que España ha necesitado al Partido Socialista, ahí ha estado el Partido Socialista, para traer la democracia, para parar golpes de Estado, para traer derechos, para traer libertades. Ahora estamos en una situación parecida a la que atravesamos hace 40 años, a la que atravesamos hace 80 años. Ahora otra vez España requiere a los socialistas, requiere al Partido Socialista. Otra vez los socialistas tenemos que estar ahí, pero socialistas no somos solo los candidatos de las listas, socialistas somos todos los militantes del partido, todos los simpatizantes, que es los que sinceramente espero que el próximo domingo llevéis en volandas a Pedro Sánchez a la Moncloa con 140 o 150 diputados, que es lo que hace falta para poner otra vez a este país en la ruta de la justicia, de la igualdad y de la libertad. Ánimo a votar y venzamos incluso a esta lluvia que empieza a caer esta tarde.